que quiero son de tinta china, las letras de mi sombrero. Nada más salir a la calle esta mañanita yo me he dado cuenta de que el sol es muy grande y la gente está harta de tanta tristeza. Y con el atonte del vino echábamos castillos al aire, y con el atonte del vino decíamos cosas insoportables. Y con el atonte del vino se me escapó un te quiero mío. No le echemos la culpa al vino si te quiero porque he querido. Que mira que no le echemos la culpa al vino y si te quiero porque he querido. Te miro por mi ventana y tengo en mi memoria todos tus andares. De esta noche ya no pasa, quiero comerme el cielo de tus lunares. Mira que si fueran de oro mis buenos deseos no curraban la vida, pero no tengo para... Tiempo de vinos en Hoy por el Condado y vamos a saludar una semana más a Adonay Muñoz. Adonay, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy nos vamos a ir, a ver cómo lo digo, no es una denominación, no es una IGP. ¿Qué es? Es Superman. Es tipo de vino. ¿Tipo de vino? Sí. ¿Tipo de vino? Tipo de vino, pero que no tiene ninguna figura de protección. Sí, tiene una protección. De hecho, es uno de los 6 vinos en el mundo que tienen que su protección se llama del mismo modo que el vino, como podríamos decir uno Porto. Porto es un tipo de vino, pero también es la denominación de origen de Porto. Bueno, estamos hablando de un vino que se produce en Alicante y que se llama Fondillón. Vino de Fondillón. Fondillón, exactamente. Es un vino con mucha tradición, muy antiguo, del que hablaba Shakespeare, se hablaba en las cortes y del que hacen mención, por ejemplo, Dumas en el Conde de Montecristo. O sea, que estamos hablando de un vino con solera. Un vino con solera y además un vino bastante, no sé, internacional, ¿no? Porque con lo que nos acabas de contar... Sí, es un vino que, digo, se conocía desde hace muchísimo tiempo y que, como casi todas las cosas en este mundo, se hace por casualidad en su día, cuando esto no es un vino que al uso, como podríamos hablar, un vino tinto, un vino blanco. Es un vino que se elabora de una forma particular. Muy antiguamente, hace centurias, se arrendaban las tierras a los agricultores y esas tierras mantenían arrendadas con la condición de que todos los años se siguiera extrayendo la producción que daban esas cepas, esas uvas. Entonces, con el paso de los años, esas cepas se iban haciendo muy viejas, con producciones muy bajas, e incluso había que arrancar algunos años unas cuantas de esas cepas. De tal manera que los agricultores pensaban que esas cepas eran poco productivas y poco rentables para ellos para hacer el vino. ¿Qué hacían? Las dejaban para la última hora de la cosecha. Recogían primero todas las demás, todas las viñas nuevas, que daban grandes cantidades de uva, y dejaban estas para el final y las recogían a modo familiar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que de una forma normal hacían lo que se hace ahora en muchas otras denominaciones de origen, que es que se hace una vendimia tardía. Estas uvas pues ya han cogido muchísimo azúcar, tienen muchísimo azúcar, incluso a veces están pasificadas, con lo cual tienen unos mostos muy densos en azúcar. Pues estamos hablando entonces de un vino de cepas viejas, ¿no? De las más antiguas. Sí, siempre estamos... Bueno, ahora ya ha cambiado porque esto antes se hacía en lo que era la huerta de Almería y se fue desplazando la producción a lo que es la zona del Vinalopó medio ahora mismo. Qué curioso, o sea, que se ha ido moviendo entonces. Claro, porque... La zona de producción. Sí, de hecho, más que se haya ido moviendo, sobre los años 30 hubo una bajada de todo este tipo de vinos, se desapareció prácticamente y se empezó a recuperar en los años 60, 70 otra vez. Y entonces se empezaron a utilizar cepas de una zona cercana, pero claro, ya las otras las habían arrancado y estaban extintas. Se utiliza, que no lo he dicho, la variedad de uva Monastrell para esta zona, para este tipo de vino, que es una variedad de uva muy típica de esta zona, pues de Almansa,
lo recordaremos de otras denominaciones de origen cuando hemos hablado de ellas. Sí, señor. Y entonces, ¿cuántos años pueden tener más o menos las viñas, las parras que produzcan o que vayan destinadas a producir este vino, el vino Fontillón? Pues nos las vamos a encontrar, claro, se ha desplazado la producción a estas zonas porque en esta zona todavía existía algunas cepas de esta variedad, pero nos vamos a encontrar de 30 años para arriba las viñas, que ya empiezan a ser unas viñas que dan menos producción, pero la producción que dan es más concentrada, mucho más extracto, para hacer unos vinos de mayor calidad. Son unos vinos que ahora lo contaremos en la forma de elaboración que tienen, es larga, es una elaboración larga que solo puede darse precisamente porque esas uvas tienen muchísima calidad, tienen muchísimo concentrado de sustancias que permiten que envejezcan muchísimo los vinos. Bueno, entonces, cuando se te traba la lengua... No pasa nada, cosas del directo. Comentaba yo anteriormente, decías que anteriormente los viticultores entonces ya recogían esas uvas lo último, ¿no? Y así un poco en plan familiar, o sea, que era como un vino de familia entonces. Sí, y prácticamente, recogían la uva, recogían los racimos y las uvas las recogían, las sacaban del propio racimo. En vez de, como se hace en otras denominaciones de origen, que se echa el racimo y se exprime y demás, aquí van prácticamente una a una seleccionando las uvas que eran válidas para hacer este tipo de vino y vamos, es súper artesanal, muy seleccionado las uvas que se utilizan, de tal manera que no nos encontraremos uvas verdes para elaborar este tipo de vino. Entonces me imagino que será un vino, igual no es barato y no sé, ¿cuándo pasó de ser de autoconsumo a comercializarse? Más o menos. Pues eso ya sería más complicado decírtelo, porque estamos hablando de un vino que podría darse fácilmente en 1200, 1300. O sea que decirte exactamente cuándo eso se empezó a exportar y a llevar, yo no te lo sabría decir. Muy bien, bueno, pues entonces nos quedamos en que cogemos, es que me parece casi, no sé, algo como que estuvieses trabajando con oro, ¿no? Coges casi uva por uva. Tú fíjate el concepto de este vino nació porque era lo que los agricultores pensaban que era lo peor, lo que ya les sobraba, lo de, ahora es que ya hemos terminado y esto, pues vamos a recoger estas uvas para nosotros, para hacer lo que nos resta, un vino, pues digamos, pobre, por decirlo de alguna manera. Y cogían estas mismas uvas, una vez recogidas, y ya de que, te metías en lo que es en el sur, meterte en septiembre, en octubre, a recoger estas uvas con el sol, las horas de sol que tiene esta zona, es muy, muy tarde para esta zona. Entonces, te salen unos vinos con 18 grados de alcohol y que todavía están dulces, porque ese es el punto de estos vinos, que son vinos con mucho alcohol que todavía están dulces. Vinos muy curiosos, y curiosa será, por tanto, también su forma de elaboración. Claro, hablamos de estos vinos y estos vinos se tiran fermentando hasta febrero o enero-febrero, porque un vino tinto normal, a lo mejor en 2 semanas o en 3 semanas, te ha fermentado, o sea, todas las levaduras se han comido todo el azúcar y lo tienes en alcohol. En este tipo de vinos, al tener tantísima cantidad de azúcar las uvas, las levaduras trabajan muy despacio porque no pueden, porque casi se están asfixiando en el propio medio. Entonces van trabajando muy lentamente, hasta, ya te digo, se meten en enero y en febrero. Se mueren ya porque ya no pueden más, ya han producido un vino con 18 grados de alcohol y ya no pueden absolutamente más. Y aún queda azúcar en las uvas que no han podido comerse las levaduras, de tal manera que te queda ese vino tan especial. Por si no fuera poco, sí, lo meten 10 años en barricas. ¿10 años? 10 años en barricas. O sea, que lo que se vaya a vendimiar en este mes de septiembre de 2012 no lo veremos hasta el año 2022. Claro.
Y además lo metían en estas barricas muy grandes de 500, 800 litros de capacidad, como podríamos pensar las barricas que utilizan para las manzanillas, jerez, los olorosos y demás, y los metían en barriles de madera muy antigua, porque era, digamos, que lo que ya les sobraba, lo que no querían. Y de primero extraían los vinos de allí y después echaban este vino, y por eso se llama fondillón, porque del fondo que quedaba en las barricas, de las levaduras muertas y demás, se echaba este vino sobre ello y era como la mezcla del fondo, del fondillón. Lo que no se quería hace ya tiempo es ahora, bueno, pues uno de los vinos más protegido ya solamente por el nombre, porque eso ya también da un nombre. Bueno, Adonay, entonces, después de 10 años, yo ya no sé con qué tipo de comida podemos maridarlo, porque ya esto, no sé, esto va fuera de mi alcance. Pues vamos a recapitular un poco. Tenemos un vino muy antiguo, de al menos 10 años, con 18 grados, hecho con una uva tinta, pero que lo tenemos en la copa y va a tener así un color ámbar, como podría ser un oloroso, un amontillado, con un montón de aromas que ha dejado la madera, con unos aromas a fruta pacificada, a pasas, a higos, a ciruelas, y con un puntito dulce al final del vino. ¿Con qué combina? Pues mira, en el restaurante tenemos un rulo de cabra con rúcula y naranja que va a ir fenomenal con este vino. Bueno, pues por tanto es una buena recomendación y vamos finalizando, como suele ser habitual también, con con tus recomendaciones, que ya no sé aquí, a ver dónde lo vamos a poder encontrar y sobre todo el precio. Pues el precio es más caro de lo que habitualmente hablamos, estamos hablando de unos 20-25 euros las marcas que voy a comentar. Una se llama El Abuelo y otra se llama El Barco. El Abuelo y El Barco, ¿no? El Abuelo y El Barco. Y yo los he visto en bodegas especializadas bastante, y vamos, te cuesta un poco encontrarlos, pero no tanto como a veces de los vinos que hablamos de otros países. Bueno, entonces yo creo que buscando un poquito es relativamente fácil. Yendo a vinotecas, ¿no? Un tanto especializadas, ahí lo vamos a terminar. Y vamos a terminar antes, y es que me llena de orgullo y satisfacción decir que cada vez que subo a mi pueblo, el otro día me comentó pues precisamente una amiga que trabaja en una bodega que ha recibido un premio que según dicen es de los más prestigiosos del sector, esa bodega, el Gran Baco de Oro, premio Luis Hidalgo, ¿no? Bueno, pues lo ha recibido una bodega de Roa de Duero, bodega López Cristóbal, que el vino está muy bueno, por no decir otra cosa, y ahí va, ahí lo dejamos. Que felicidades a la bodega y felicidades a Adonay por también, pues porque cada semana nos cuenta un poquito más, y sobre todo esta semana ha sido muy interesante, Adonay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y yo encantado de hablar con vosotros. Adiós a los buenos modales, que esta noche me quedo contigo, que mi ruedo se torea con arte, se frega sin guantes y sin delantales. Adiós a tu protocolo, adiós a los buenos modales, que esta noche me quedo contigo, que mi ruedo se torea con arte, se frega sin guantes y sin delantal. ¡Botón! ¡Botón!